Y pues vamos a aprovechar la mañana porque hay bastante de qué hablar. Y vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11. Y dice allí la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Y de donde quedamos en el domingo anterior, pues vamos a hablar hoy, a partir de este versículo, del ministerio femenino. El ministerio femenino o el ministerio de la mujer. No significa de que hoy no me voy a referir a los hombres o que vayamos a pasar el mes de las madres, ¿no? No, sino que se hace necesario hacer el énfasis en la mujer porque hay quienes tienen algunos conceptos eh, alejados de la realidad, alejados de la verdad, y necesitamos que hacer lo posible por entender, porque eh, estas personas logren comprender o que los que ya entendemos, pues podamos reafirmar el conocimiento que tenemos con otros versículos adicionales a los que ya hablábamos el domingo pasado. Y lo primero es que tenemos que saber qué es ministrar. ¿Qué es ministrar? Si usted va al diccionario, al diccionario de la lengua española, allí usted va a encontrar que ministrar es servir o ejercer un oficio, ejercer un empleo o ministerio. Ministrar es dar, suministrar a alguien algo, ministrar dinero, ministrar especie, es dar algo a alguien, servir. Entonces, cada vez que usted le da algo a alguien, usted está ministrando. Usted está, mire, sea en el ámbito espiritual o sea en el ámbito secular, en el ámbito material. Usted consigue que en los países hay ministros, ¿no? Hay personas que le dan un cargo de ministro y se supone que él lo que está allí es para servir, para hacer un oficio, para dar algo, ¿no? Eso es lo que se supone que debe hacer. Igual cuando usted está ministrando en su casa, en su hogar, cuando usted está dando algo dentro de su casa, usted está ministrando, porque ministrar es dar, es ejecutar las diferentes tareas que corresponden a un ejercicio de gobierno, es entregar, es dar algo. No sé si queda claro lo que es ministrar, ¿no? Eh, y cuando a alguien se le ocurre decir que la mujer no puede ministrar, lo que hace es demostrar que no sabe lo que es ministrar. Porque aun cuando le sirven el plato de comida en la mesa, en el almuerzo, le están ministrando, quiera o no, porque le están dando. Entonces, si no entendemos lo que es ministrar, no vamos a saber lo que es en realidad un ministerio, no vamos a saber lo que en realidad debe hacer cada persona dentro de la iglesia. Debe aprender a ministrar. Primera de Pedro, entonces allí empezamos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, lo que va a hacer la persona es dar conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender que
toda función que nos asigna Dios para que la ejerzamos como miembros del cuerpo de Cristo, para provecho del cuerpo de Cristo, cualquiera sea la función que se nos ordene, esa función se ministra. Y más aún, esa administración que la persona va a hacer debe hacerse con el poder que Dios da. Nosotros recibimos de Dios por medio de su Santo Espíritu y eso que recibimos de Dios por medio de su Espíritu, eso lo damos. Somos en realidad un intermediario, un canal por medio del cual el poder de Dios va a ser manifiesto. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que dice, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros. Bueno, porque esas manos servían de canal para que el poder de Dios obrara, operara en esas vidas. Y no era que el poder de Dios no podía obrar sin esas manos. Para Dios no hay nada imposible ni nada que lo detenga, sino que Dios se glorificaba por las manos de ellos. Simplemente somos canales, somos intermediarios de la presencia de Dios para que obre y opere en una persona, en un lugar, en una cosa. Cuando Dios nos asigna un lugar en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, Dios nos asigna un lugar en el cuerpo de Cristo, este es para que ejerzamos una función, ejerzamos una actividad para que ministremos. Y recuerde que es Dios quien nos asigna el lugar en el cuerpo de Cristo. No somos nosotros los que nos asignamos el lugar. Es Dios quien asigna el lugar en el cuerpo de Cristo. Y eso incluye también a las mujeres, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, tanto hombre como mujer. Y esto quiero que quede claro. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, tanto los hombres como las mujeres. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ve, hay un solo cuerpo. No es que hay un cuerpo de Cristo para las mujeres y un cuerpo de Cristo para los hombres. Eso no existe. No hay dos cuerpos de Cristo, hay un solo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos formamos parte del mismo cuerpo, somos miembros en el mismo cuerpo. Ahora, hay algo que tenemos que resolver. Usted como persona, ¿usted cree que la mujer es parte del cuerpo de Cristo o no? ¿De verdad lo cree? ¿Cree que la mujer es parte del cuerpo de Cristo? Porque si usted lo cree, entonces vamos a ver qué parte del cuerpo de Cristo es la mujer. ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo es una mujer? Porque para algunos pareciera, yo no lo voy a acusar ni lo voy a señalar, para algunos pareciera que la mujer en el cuerpo de Cristo es el apéndice, que nada más sirve para dar apendicitis. Pareciera, no sé. Y entonces como lo que sirve para dar apendicitis hay que estirparla, hay que sacarla, hay que ponerla a un lado, porque nada más sirve para dar problemas. ¡Qué tristeza! No hemos podido comprender que Dios ha dispuesto que la mujer también es parte del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, Dios la establece como Él quiere. Ejercerá la función
según el miembro donde Dios allí la establezca. Y debo aclarar que es que no hay puesto fijo dentro del cuerpo de Cristo, porque si no, entonces sería un cuerpo desproporcionado. Yo le pido que por favor utilice aquí su imaginación, porque en el imaginario de algunos hombres, ellos se creen la cabeza del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo hombre debe ser la cabeza en el cuerpo de Cristo. Imagínense si todos los hombres que llegan a la iglesia fuesen la cabeza de Cristo, perdón, el cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo es cabezón, porque todos los hombres están en la cabeza. Bueno, discúlpeme por lo que yo le voy a decir, porque yo le voy a quitar la cabeza. Yo lo voy a quitar de la cabeza para que no me vaya a entender mal. No vaya a pensar que es que yo le quiero hacer daño, no. Yo le voy a quitar de la cabeza, porque usted como hombre no es cabeza del cuerpo de Cristo. Por muy hombre que usted sea, usted en el cuerpo de Cristo no es cabeza, porque la Biblia dice bien claro que la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Así que tanto los hombres como las mujeres en el cuerpo de Cristo tenemos que ubicarnos de aquí para abajo, en el cuerpo, no en la cabeza. Todos los demás, tanto hombres como mujeres, estamos ubicados en el cuerpo de Cristo. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. ¿Se dio cuenta quién es la cabeza del cuerpo? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De manera que ningún hombre dentro de la iglesia es la cabeza del cuerpo de Cristo. Así que ya empezamos por allí a ubicarnos, que somos parte todos del cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, tanto hombres como mujeres, como parte del cuerpo de Cristo que somos, la Biblia dice claramente que nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada miembro en el cuerpo de Cristo está para ayudar al otro. ¿Qué hace usted si de pronto le pica en el hombro, le rasca en el hombro? Entonces utiliza el miembro de su cuerpo que vaya hasta el hombro y vaya y rasque allí. Ah, pero la mano dice, no, yo no voy a rascar que te pique. Pero si es tu cuerpo, por Dios. Entonces queremos es hacer nuestra propia voluntad antes que hacer lo que está establecido en la palabra de Dios para el cuerpo de Cristo. Nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa ayuda que nos brindamos el uno al otro es gracias a lo que Dios nos da. ¿Cómo puedo ayudarle yo a usted si Dios no me da? Pídame una cantidad X de dinero. Cualquiera, ahorita puede pedirme cualquier cantidad X de dinero. Y yo le voy a decir, hermano, no le puedo ayudar. Mire, tengo los bolsillos pero limpios. No le puedo dar lo que no tengo. Así somos en el cuerpo de Cristo.
Si no tenemos nada, nada vamos a dar. Entonces necesitamos recibir primero para entonces tener con qué ayudar al resto de los hermanos que conforman el cuerpo de Cristo, al resto de las hermanas que conforman el cuerpo de Cristo. Lo que Dios nos da, eso damos. Y cuando damos lo que Dios nos da, estamos ministrando. Cuando damos lo que Dios nos da, estamos ministrando. Cada vez que usted da lo que Dios le ha dado, usted está ministrando. Al ser parte entonces del cuerpo de Cristo, al ser miembros del cuerpo, por estar en el cuerpo de Cristo, nosotros todos fuimos bautizados por el Espíritu de Dios. Todos, absolutamente todos, mujeres y hombres, todos hemos sido bautizados por un solo espíritu. Así como no hay un cuerpo de Cristo para las mujeres y un cuerpo de Cristo para los hombres, tampoco hay un Espíritu Santo para las mujeres y un Espíritu Santo para los hombres. Hay un solo espíritu. El mismo espíritu que se glorifica por medio de una mujer es el mismo espíritu que se glorifica por medio de un hombre. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Por cuarta vez, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. No hay dos cuerpos, no hay dos espíritus. Un solo espíritu en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que a la mujer se le dé un espíritu diferente, insisto. No es que se le da un espíritu diferente al que se le da al hombre. No, señor. La mujer toma del espíritu de Dios que se le da al cuerpo de Cristo. Ese espíritu es el consolador, ese espíritu es el que nos guía, ese es el espíritu que nos instruye, que nos enseña, ese es el espíritu que nos capacita, que nos da el poder para hacer las cosas que tenemos que ministrar. Es el Espíritu de Dios el que reparte los dones. Y preste esta atención, mucha atención a esto. Es el Espíritu de Dios el que reparte los dones. Es el Espíritu de Dios el que reparte las operaciones. Y es el Espíritu de Dios el que reparte los ministerios. O sea, Dios, por medio de su Espíritu, reparte dones, operaciones y ministerios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18. Primera de Corintios 12, 18. Más ahora, Dios ha colocado los miembros. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí se dio cuenta? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahora, oponerme a lo que Dios ha hecho, eso de verdad que, bueno, en palabras mm, poco ofensivas, le dijo el Señor Jesucristo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire, es querer llevar la contraria mm, bueno, mejor no califico para no ofender. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si a Dios le plació hacerlo así, ¿quién soy yo para llevarle la contraria?
entienda que no somos nosotros los que determinamos qué parte de nuestro cuerpo queremos ser, ni somos nosotros los que designamos qué parte del cuerpo es la mujer. De la cintura para arriba del cuerpo de Cristo están todas las mujeres. Y de la cintura para abajo están todos los hombres. O al revés, no. De la cintura para arriba están todos los hombres y de la cintura para abajo están todas las mujeres. No, así no funciona en el cuerpo de Cristo. Así no funciona. Así creemos los seres humanos que debe ser, pero no es así. Y cuando la repartición la hacemos nosotros, los seres humanos, entonces termina un cuerpo desproporcionado, ¿no? Porque eso no lo puede hacer la mujer, eso tampoco lo puede hacer la mujer, eso no lo puede hacer la mujer, eso tampoco. Y cuando vemos a ver, tenemos un montón de mujeres frustradas dentro de la iglesia preguntándole a Dios todos los días, Señor, ¿cuál es mi don? Señor, ¿cuál es mi ministerio? Señor, ¿qué tengo que hacer yo en la iglesia? ¿Y dónde terminan entonces la mayoría de las mujeres? En el grupo de oración. Esa es la triste realidad, porque no le permiten hacer nada más. Y eso es que el hombre no le permite, pero Dios, que le ha llenado con su Santo Espíritu, está dispuesto a usarla en cualquier área donde Dios quiera usarla. Aceptemos pues el lugar que Dios nos ha asignado en el cuerpo de Cristo, a nosotros. Pero también aceptemos y respetemos el lugar que Dios le ha asignado en el cuerpo de Cristo a otro dentro de la iglesia. Si Dios ha asignado a una mujer en el miembro que a nosotros nos gustaría ser, pero a nosotros resulta que Dios nos asignó otra tarea, ¿qué tenemos que hacer? Respetemos a esa mujer a quien Dios le ha asignado la función que a nosotros nos gustaría, pero no se nos asignó a nosotros, sino que se le asignó a una mujer. Se lo voy a decir con un ejemplo para que quede más claro. Resulta que usted lo que quiere ser es pastor, pero Dios no le ha puesto como pastor. Aprenda a respetar a aquella mujer a quien Dios ha puesto a pastorear, porque por voluntad de Dios está haciendo el trabajo de pastor. Aprenda a respetar. Dios es quien ha establecido en qué parte del cuerpo nos va a colocar a cada uno de nosotros. Leíamos en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire que ahí no dice como a mí me gusta, como yo pienso, como yo creo, no, como Él quiere. En la mayoría de los casos, no va a ser como a nosotros nos gusta, sino que se nos asignará esa tarea o esa función donde necesitamos depender de Dios. Y en esto nos ganan muchas mujeres a los hombres, en que dependen más de Dios que muchos de nosotros los hombres. Los hombres nos creemos que tenemos más capacidad. Los hombres nos creemos que somos superiores. Los hombres nos creemos que nosotros lo hacemos mejor que los demás, mientras que la mujer aprende a depender de Dios. Entonces, en esa actividad donde Dios sabe que nos va a tocar a depender de Dios, que nos va a tocar acudir a Él por su ayuda, allí nos asigna, no en la que nosotros nos gustaría, sino en la que más vamos a depender de Él.
Ahora, cuando nos asignan en aquella actividad en la cual nosotros hemos hecho estudios seculares, entonces, ¿qué hacemos? No dependemos de Dios porque no, nosotros nos creemos expertos. Y entonces, es que yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy, y entonces yo tengo capacidades y ya a Dios lo ponemos a un lado porque como nosotros hemos estudiado, como nosotros somos licenciados, entonces nosotros ya, ¿para qué necesitamos a Dios si lo sabemos hacer? ¡Qué error! Graso error. Ese es uno de los grandes problemas que se ha presentado dentro de la iglesia. Y mire, un porcentaje muy alto de las cosas que se hacen dentro de la iglesia y que se hacen pasar por ministración de Dios, no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente es producto del estudio secular, es producto de las experiencias personales, de los pensamientos humanos sin meter las doctrinas que le dictan a algunas personas por espíritus inmundos y, y pasan bajo la mesa allí, nadie las ve. Y esto ha ocurrido porque se han olvidado de Dios y se han vuelto a los estudios seculares. Qué bueno es estudiar en una universidad, qué bueno es profesionalizarse, eso es muy bueno, pero en la iglesia dependemos de la ayuda de Dios. En la iglesia dependemos de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de los dones, de las operaciones y de los ministerios es para que Dios sea glorificado. Vaya Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, por favor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Mire que ahí no dice, si alguno ministra, ministre conforme a lo que aprendió en la universidad. Si alguno ministra, hágalo conforme a la experiencia de 30 y 40 años de trabajo. No, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Lo que usted pudo haber sido allá en el mundo secular, qué bueno, gracias a Dios que usted lo hizo. Pero ahora acá usted está en la iglesia. Su experiencia allá, déjela allá y venga a depender de Dios, de su ayuda por medio del Espíritu. La función que cada uno de nosotros ejercemos en el cuerpo de Cristo es para que Dios sea glorificado, no para nuestra gloria. No es que yo lo hice porque tenía años de estudio y de experiencia, no, yo lo hice porque la mano de Dios me fortaleció, porque Dios se movió a través de mí con su poder y sanó y obró e hizo milagro para que Dios sea glorificado. El que esté dentro de la iglesia buscando reconocimiento humano por lo que está haciendo, está desorientado. Tiene que ubicarse. Porque si nosotros como seres humanos recibimos la recompensa que buscamos de los hombres, si por lo que hacemos los hombres no recompensan, ya no queda más recompensa. Dios no nos recompensará. Miren, estos tres ejemplos, el de la limosna, el de la oración y el ayuno, podemos ver el reflejo de lo que dice allí en esos ejemplos. Ya tienen su recompensa, porque recibieron recompensa de los hombres y no de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 6, ahí vamos a ver el primer ejemplo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres.
¿Qué significa eso delante de los hombres? O sea, para ser visto de ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser visto de los hombres. De otra manera, o sea, si haces la justicia para ser visto de los hombres, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, perdón. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y saltemos al versículo 16 el mismo capítulo, Mateo 6, pero ahora el 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, o austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, que no se den cuenta, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces, si yo presumo delante de los hombres que nadie barre la iglesia mejor que yo estoy buscando recompensa de los hombres. Si yo presumo delante de los hombres que nadie administra la iglesia mejor que yo, estoy buscando recompensa de los hombres. Si yo presumo delante de los hombres que nadie canta mejor que como yo canto, estoy buscando recompensa de los hombres. Si yo presumo delante de los hombres cualquiera de los dones o ministerio que Dios en su misericordia me haya designado para ejercer en el cuerpo de Cristo, yo estoy buscando recompensa de los hombres. ¿Qué me dice la escritura a eso? De cierto, ya tengo mi recompensa. No tendré recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Entendamos que no buscamos gloria de hombre, no buscamos gloria de los hombres, que todo lo que hacemos por la gracia de Dios es para que Dios se glorifique y de Él vamos a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha designado en ese lugar del cuerpo de Cristo para que ministremos lo que Él nos da. Entonces es necesario saber que todo lo que se ministre dentro de la iglesia debe ser conforme al poder que Dios da. Cuando alguien dice que la mujer no puede ministrar, entonces esa persona lo que está diciendo es que Dios no manifiesta su poder por medio de una mujer, que Dios no da autoridad a una mujer por el simple hecho de ser mujer. O sea, entienda, si creemos que la mujer recibe el Espíritu Santo y si creemos que la mujer es parte del cuerpo de Cristo, pero la mujer no puede dar de lo que Dios le da, ¿qué diferencia eso de un hombre que porque el hombre es hombre, entonces él sí puede dar, pero porque la mujer es mujer, entonces la mujer no puede dar? Eso creo que es lo que piensan esas personas.
Nosotros tenemos que entender que cuando alguien ministra, lo hace conforme al poder que Dios da. Eso es una verdad. Cuando alguien ministra, debe ministrar conforme al poder que Dios da. Y aunque la mujer sea, aunque la mujer eh, fue formada después que Adán, a Dios le plació que en nuestros tiempos la mujer y el hombre recibieran el mismo espíritu que Dios le había dado al hombre. Entonces, ¿qué necesita para ministrar? Necesita el poder que da Dios por medio de su espíritu. Y he estado procurando entender la lógica de las personas que piensan, y les decía el domingo pasado que en la red, en la internet, hay muchísima gente que se opone a que la mujer eh, pueda ministrar. Hay muchísimo. Entonces, esta gente, aunque reconocen que la mujer es parte del cuerpo de Cristo y que recibe el mismo espíritu, resulta que para ellos el Espíritu Santo se consigue con una limitante, que por ese miembro del cuerpo de Cristo que es mujer, entonces el Espíritu no se puede expresar por el hecho de ser mujer. El Espíritu no se puede expresar por allí, no puede hacer su obra, porque ella es mujer. O sea, resulta que Dios con su poder puede hacer hablar a una piedra. Hizo que la burra de Balaán hablara, pero no puede hacer que una mujer ministre. De verdad que eso está bien extraño. Eso está, pero recontra extraño. Porque eso hace a una mujer inferior aún que una piedra. Inferior que un simple objeto. Bueno, diría el católico que Dios nos agarre confesado. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? O creemos a Dios, la obra que Dios puede hacer, o estamos perdiendo el tiempo. O sea, Dios ha puesto a la mujer en el cuerpo de Cristo, le ha dado el mismo espíritu y por medio del espíritu manifiesta su poder por medio de la mujer y por medio del hombre. Cuando alguien da la palabra de Dios, cuando alguien predica, lo hace con el poder que Dios da por medio de su espíritu. Y eso es ministrar, dar lo que por medio del Espíritu de Dios vino a su vida para que nos haga llegar a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación, mire lo que dijo el apóstol Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera que cuando una persona predica, debe hacerlo mediante el poder que Dios da. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Primera de Juan, perdón, San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan 12, 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué bueno sería, maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiésemos repetir
esto de la misma forma. Sea mujer, sea hombre, que pueda decir lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Porque esto hicieron los apóstoles también. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, de manera que tenemos la necesidad imperiosa de depender del Espíritu de Dios, de poder contar con el Espíritu de Dios para que nos guíe, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría para comprender las Escrituras. Y esto no es un simple deseo. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo hablando con los discípulos de las cosas que iban a suceder con ellos cuando viniese el Consolador, le dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, de manera que dependemos del Espíritu de Dios. Dependemos del Espíritu de Dios para que nos guíe, para que nos instruya, nos enseñe. Cuando una mujer está llena del Espíritu de Dios, o una mujer que esté llena del Espíritu de Dios, ¿y por qué? Porque a ella se le dio el mismo espíritu que se le dio al hombre por formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando esta mujer ministra, transmite el mensaje que Dios, por medio de su espíritu, le da para hablar, dando testimonio a Dios por medio de su espíritu de la palabra que esa mujer está hablando. La palabra de Dios es enseñada por el Espíritu de Dios. Y vuelvo y repito, por eso es que tenemos la necesidad de depender de Dios, de buscar la dirección de Dios para hablar, de buscar la dirección de Dios para enseñar, de buscar la dirección de Dios para instruir conforme a la palabra de Dios. Y esto no es solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, piense por un momento. ¿Será que cuando una mujer ora por un enfermo, este enfermo no se va a sanar porque Dios no obra con poder por medio de una mujer? ¿Será que la limitante para Dios es la mujer? Porque si eso es así, conseguimos ya la kriptonita contra Dios. Conseguimos ya lo que Dios no puede hacer. Dios no puede obrar con poder por medio de una mujer. Eso es irracional, ilógico. Si una mujer va y ora por un enfermo, Dios es el que se va a glorificar por medio de esa mujer y esa mujer está ministrando sanidad. Dios se glorifica con poder por manos de esa mujer. Dios está ministrando, es ministra y hasta puede que Dios le dé un don de sanidad a esa mujer porque Dios hace como Él quiere. La mujer no es la que va a sanar al enfermo. Es Dios por medio de su Santo Espíritu que mora en ella. El poder de Dios se manifestará obrando la sanidad en esa persona, si así es la voluntad de Dios.
Mire, aun si Dios le diera a una mujer un don de servicio, lo haría con el poder de Dios. ¿Y por qué pongo el ejemplo con el don de servicio? Porque pareciera que todo apuntara hacia los dones que humanamente les parece a la gente más importante, ¿no? Aun cuando Dios le diese el don que parece más sencillo, su ministración debe ser hecha con el poder que Dios da. Ministrar es ejercer con el poder que viene de Dios. Todos y cada uno de los ministerios, todos y cada uno de los dones, todos y cada uno de las operaciones, todas las cosas las hace Dios por medio de su Santo Espíritu con su poder. Primera Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cómo dice? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y quiero aclarar acá, porque hay un versículo que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Allí en Efesios 4:11, que no le va a aparecer en pantalla, pero usted lo puede buscar después en su casa. Efesios 4:11 dice es que habla de 5 ministerios. Y entonces, como Efesios 4:11 habla de 5 ministerios, a algunos se les ha dado por pensar que solamente hay 5 ministerios. Pero acabamos de leer en 1 Corintios 12, 4 al 6, que dice, hay diversidad de ministerios. No son 5. Hay diversidad. Diversidad habla de mucho más que 5. Diversidad es bastantes. Entonces, no encasillemos que solamente hay 5 ministerios porque Dios da el ministerio que quiera dar como Él quiera dar. Y debemos comprender que en esta abundancia de ministerios, en esta abundancia de dones y en esta abundancia de operaciones, dentro de la iglesia, ninguno está llamado a enseñorearse en la iglesia. Ninguno es señor en la iglesia, porque solamente usted va a encontrar que la Biblia dice, o no usamos la expresión solamente, usted va a encontrar que en la iglesia es Cristo quien se nos ha dado como Señor. Entonces, la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Cristo, es el Señor. Y los siervos que formamos el cuerpo de Cristo, no estamos para enseñorearnos de nadie, de ninguno en la iglesia, sino para servir según el don, para servir según la operación, para servir según el ministerio que Dios nos ha delegado. Esa es nuestra función, servir, no enseñorear. Lamentablemente, se ha propagado la idea dentro de la iglesia que la mujer no puede gobernar, que el que gobierna es el hombre. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que una mujer sí puede gobernar, que está ordenada para gobernar. Así que, mujer, usted que le han dicho toda la vida que usted no puede gobernar, vaya por favor a Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 14 para que vea que la mujer sí puede gobernar. Claro, el versículo del que le estoy hablando
está haciendo referencia a su casa, no a la iglesia. Está hablando de su casa. Pero vamos a leerlo porque hay una información que, no, que le va a servir a usted incluso para que gobierne en su casa, para que no le vuelva a decir a su hijo, cuando venga tu papá se lo voy a decir para que te pegue. No, asuma su función y gobierne en su casa. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Por qué le muestro este versículo? Bueno, por lo que le estaba comentando, que algunos piensan que en la casa el único que gobierna es el hombre, porque él es la cabeza. Mezclan estos dos conceptos y lo quieren traer incluso dentro de la iglesia, y esto ha hecho daño dentro de la iglesia porque lo que está estipulado para la casa, para el hogar, lo quieren aplicar dentro de la iglesia y no funciona. También me puede decir, pero es que ese versículo está dirigido a las viudas. Ahí dice bien claro, las viudas jóvenes. Sí, pero lea el versículo, por favor. Porque no es que, porque es viuda, se le murió el marido, entonces ahora no tiene quien gobierne, le toca a ella gobernar. No. Dice, las viudas jóvenes que se casen. Está diciendo que se vuelvan a casar. Y estando casadas, entonces gobiernen su casa. Gobiernen su casa. Entonces la que gobierna la casa es la mujer y el hombre no. No, el hombre también gobierna su casa. Una casa tiene dos gobernantes, tiene al hombre y tiene a la mujer. O al revés, tiene a la mujer y tiene al hombre como gobernante de la casa. Los dos son responsables de su casa. Ahí mismo en Timoteo, primera de Timoteo, pero el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda que los hombres también deben gobernar. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, la función de gobernar la casa y la función de gobernar sus hijos es tanto para el hombre como para la mujer. Ambos ejercen autoridad en su casa. ¿Y qué es lo que van a gobernar? Su casa y sus hijos, no la casa del vecino y los hijos del vecino. Su casa y sus hijos. Y permítame decirle que gobernar es ejercer señorío. Por eso les decía el domingo pasado que en la casa está el señor de la casa y la señora de la casa. Ejercen señorío en la casa. Ahora, tenemos que tener bien claro que en la casa se gobierna y se ejerce señorío y que gobernar bien se exige como requisito para poder ejercer el diaconado, uno de los cargos que habla la Biblia que se dan dentro de la iglesia. En la iglesia, tanto el hombre como para el hombre como para la mujer, se exige este requisito de gobernar bien. Sin embargo, lo que va a gobernar bien es la casa, porque en la iglesia no se dirige como se dirige la casa. La casa se gobierna y la iglesia se apacienta
son dos cosas diferentes. La casa se gobierna, la iglesia se apacienta. La casa se gobierna, la iglesia se apacienta. Por lo tanto, la función de una mujer o de un hombre dentro de la iglesia como pastora o como pastor no es gobernar. La función de una pastora y de un pastor dentro de la iglesia es apacentar, no es gobernar. Y esta es otra razón por la que una mujer puede pastorear, porque no está gobernando, está pastoreando, está apacentando la grey. La Biblia habla de que la dirección de una iglesia no es con señorío. No se ejerce señorío dentro de la iglesia. La iglesia se apacienta, no se gobierna. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué sucede cuando la persona tiene un señorío o gobierna en su casa? Que si su hijo se le revela, usted lo agarra por la fuerza y lo obliga a hacer lo que usted quiere, ¿cierto? Porque usted está gobernando su casa. Pero usted no puede agarrar por las greñas a nadie en la iglesia. Usted no puede obligar a la gente en la iglesia a hacer nada. Y como algunas personas saben que esto no es posible de agarrar y obligar a las personas, entonces se aprovechan y hacen daño sembrando cizaña dentro de la iglesia porque como no los pueden agarrar por las greñas y sacarlo de la iglesia, entonces se aprovechan de eso. Y algunos hermanos se desesperan con uno, hermano, pero usted ¿por qué no hizo eso? Usted lo que tenía que hacer era esto, tenía que ponerlos a todos en disciplina, tenía que sacarlo de la iglesia. Hermano, no estamos en la casa. En la casa usted agarra a los hijos y los obliga. Y algunos, pues, han utilizado es la manipulación y la, ah, pues, buscando la manera de hacer sentir mal a las personas para poderlo controlar. Eso tampoco es de Dios. Nosotros tenemos que apacentar la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, repito, no como teniendo señorío, lo vuelvo y lo digo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Quien ejerza el pastorado, sea una mujer o sea un hombre, no ejerce señorío. Por eso es que una mujer puede pastorear, porque no ejerce señorío, simplemente apacienta por voluntad a las ovejas que conforman la iglesia. El que pastorea, sea mujer o sea hombre, ejerce un cuidado sobre las personas que están bajo su responsabilidad. El que pastorea no es llamado a tener señorío sobre las ovejas o almas que forman parte de la iglesia. El cuidado pastoral es el trabajo de un siervo. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis? Que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Entonces, así como en la casa se gobierna la casa y los hijos enseñoreándose, así pasa con los gobernantes de las naciones.
Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así. ¿Sí lo comprende? Entre vosotros no será así. En la iglesia no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Este fue el ejemplo que incluso nos dio el Señor Jesucristo, que Él vino para servir, no para ser servido. Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Ahora, vamos a la parte que le gusta a, a- eh, a algunas personas. ¿Qué es lo que no debe hacer una mujer en la iglesia? Sí, sí, voy a decirle, ¿qué es lo que no debe hacer una mujer en la iglesia? Una mujer en la iglesia no debe enseñorearse de los miembros de una iglesia. Quizás no era la respuesta que usted estaba esperando. Una mujer en la iglesia no debe enseñorearse de los miembros de una iglesia, pero tampoco debe enseñorearse un hombre de los miembros de la iglesia. Ningún hombre debe enseñorearse de los miembros en una iglesia, como tampoco una mujer debe enseñorearse de los miembros de la iglesia. Lo repito, la mujer no debe enseñorearse de los hombres, porque entre los discípulos de Cristo no es igual que los que gobiernan en el mundo. No se trata de ser mujer o de ser hombre, sino de que somos discípulos de Cristo y no nos enseñoreamos los unos de los otros. Estamos puestos para servirnos los unos a los otros. Para eso estamos puestos en la iglesia, para servirnos los unos a los otros. ¿Es correcto entonces que en una iglesia el hombre se enseñoree de la mujer? No, eso no es correcto. El hombre en la iglesia no se debe enseñorear de la mujer, debe apacentarla. ¿Y es correcto en la iglesia que la mujer se enseñoree del hombre? No, no es correcto. La mujer en la iglesia no se debe enseñorear del hombre, debe apacentarlo. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es apacentar? Dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Los sinónimos son pastar, pastorear, pacer. Ese es el trabajo dentro de la iglesia. Dar alimento espiritual, instruir, enseñar. Ese es el trabajo. Entonces, ¿qué debe cambiar en las iglesias? ¿Qué cambio debe haber en la iglesia? Bueno, lo que debe cambiar es el concepto errado de lo que es un pastor. Dentro de la iglesia han colocado un concepto errado de lo que es ser pastor. Por muchos años, este concepto ha sido errado. Piensan que los miembros están al servicio del pastor y eso no es correcto. Es incorrecto. Lo correcto es que el pastor esté al servicio de los miembros de una congregación. Y es por eso también que se les pide a los miembros de una iglesia que el comportamiento para con su pastor debe ser amable. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta es la conducta de un miembro de una iglesia hacia un pastor. Voluntariamente obedecer, sujetarse, porque ellos están velando por ustedes, como quien va a dar cuenta. Y entonces, si usted se sujeta, si usted obedece, el pastor va a trabajar con alegría, le va a servir con alegría, no quejándose. No va a tener que atenderle porque la Biblia dice, ponga la otra mejilla. Y entonces voy a poner la otra mejilla. Porque la Biblia dice, si te piden llevar una carga, Señor, esta carga que me pusiste a llevar, la voy a llevar una milla más, Señor. Y le toca al pastor, duro, porque los miembros se hacen pesados. Entonces nosotros tenemos que entender que estas disposiciones que están allí en la Biblia son tanto para mujeres como para hombres y este poder asumirlas, entenderlas y asumirlas para nuestras vidas. Bueno, hemos llegado a las 11:05 y aún falta. No quiero tenerle una hora más aquí. Y el domingo, con el favor de Dios, vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo dijo de las mujeres, pero lo que quizás usted no quiera ver o usted no quiera escuchar, lo que el apóstol Pablo dijo acerca de las mujeres. Y véngase preparado igual para notar, dese la oportunidad de volver a escuchar cada una de las enseñanzas, porque si se dio cuenta, no estoy repitiendo versículos, procurando darle la mayor amplitud, al material para que usted pueda entender qué es el propósito de Dios, tanto como la mujer como con el hombre dentro de la iglesia. Y para que usted pueda asumir el compromiso que tiene con Dios y pueda ejercerlo de manera eficiente. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias por tu palabra. Está allí en tu palabra, Señor, cada una de las cosas que nos ayudan a crecer, a avanzar, a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder ejercerla. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla por obra. Que podamos ser bendición, que esa persona que tengo a mi lado, que esa persona